Mensaje de internet. Ojalá hoy no te molesten, Manelik. Ahí les hablan. No, es viernes. Ya te pusieron Ujú. Ya cuando empiezan a... Es Cuando como, empiezan a decir eso, ya. es como cuando estás discutiendo con alguien y te dicen, con el debido respeto, Te van a romper el. Esas son de las frases que odio, ¿no? O sea, porque es, con todo respeto, y ahí viene el insulto. no, Mejor no digas nada, éntrale directo, órale. pues sí, lo que sigue es que te recuerden. Muy feo. Pero bueno, oigan, hablábamos de los doctores y ayer fue la comparecencia del secretario de Salud. Híjole, soy muy sensible. Me indignó mucho lo que dijo, estuvo espantosa la comparecencia. No sé si ustedes la vieron ayer. El secretario de Salud tuvo que ir a la Cámara, que de por sí ha perdido mucho de categoría, porque no hay discursos elocuentes, profundos, enriquecedores, sino ahora son puros gritos y sombrerazos. Primero llegó acompañado con el subsecretario de Salud. Con López. ¿Cómo se llama? López Gatell. Ah, es que aquí como le dicen el satánico. Pero llegó a tomarse fotos. Eso fue su primera labor. Tomarse fotografías con todos los que estaban ahí. Las mujeres, los hombres, todos. Claro, si yo me hubiera tomado foto con Geraldine, la diputada, pues también. Claro que digo que sí. Y luego se sentó en una esquina a comer cacahuates. Pero en sí, el secretario de Salud dijo, pues si pudo ser peor. Y ahí fue cuando yo me Se indigna uno. indigné porque dije, ¿qué puede ser peor que las cantidades que estamos manejando? Luego volvió a decir lo que yo les he preguntado, que tiene una explicación lógica. Solo alguien que no la quiera ver no la entendería, pero estamos entre los países con más muertes y no tuvimos nunca saturación hospitalaria. Quiere decir que algo chueco sucedió en ese asunto. Quiere decir que algo estuvo mal. Pero pues cualquiera puede sacar una deducción sencilla de eso, Liliana. No, pues quiere decir que muchas veces tenías más pavor de ir a un hospital y no saber qué tal iba a ser la atención o saber que ya no ibas a ver a tus familiares, que igual ya es ponerte a llevar tu enfermedad o el camino hacia tu muerte en casa, ¿no? Entonces, pues realmente los números que hemos tenido son para aterrorizarte. Que pudo haber sido peor, pues siempre puede ser peor. Pero sí fue muy desafortunada también esa declaración por parte del secretario de Salud. La verdad es como si minimizara todo lo que está sucediendo. Y eso duele porque ellos son los que de alguna manera tienen el poder para que esto tenga cifras diferentes, de algún modo. No, bueno, y yo agregaría aquí, habrá que contar esta historia con el tiempo y recuperar las historias individuales y todo para hacer una gran narrativa de lo que ha sucedido. Los que sobrevivan. Pero exactamente, pero no solamente es el asunto de la gente que por voluntad decidió mejor no ir al hospital, sino hay casos documentados de gente que llegaba y la regresaban. Sí. Y al parecer con un afán de exactamente de mantener las cifras y las estadísticas de que los hospitales no estuvieran saturados por el temor a que se generara más pánico entre la población. Entonces, son políticas de pequeños detalles que, insisto, en este momento creo que es muy pronto para hacer un análisis general. Yo sí creo que ha reprobado el gobierno en la manera como enfrentó la pandemia, más una sociedad que definitivamente tampoco ha estado a la altura en muchos momentos, porque ya desde hace 2-3 meses ya corresponde a nosotros. Finalmente, si el gobierno decidió o no que el cubrebocas se usara, si el presidente no lo usa, si los secretarios sí o no, eso ya quedó atrás y creo que aquí ya, y lo hemos comentado muchas veces, eso dependía de nosotros. Pero ayer exactamente este show, por ejemplo, esta diputada Nay Salvatori, me parece que es del PES,
Sí. tribuna, yo sí me quiero tomar una selfie con el doctor López-Gatell, también me hubiera tomado una con los panistas y con los priistas, porque tengo ratones en mi casa. O sea, ¿qué nivel de discusión? Luego entra la diputada Marta Delgado a decirle del Movimiento Ciudadano que se vaya a hacer esos shows porque le gusta mucho a esta diputada Anaí Salvatori las redes sociales. Entonces le dijo, a ver, respeto a esas casi 89,000 víctimas, las hemos perdido, hay familias, son 89,000 familias que desgraciadamente no volverán a ser las mismas después de esto. Un vodevil en una comparecencia que era tan importante, y desde luego el secretario, que prácticamente la pasó la mitad de la pandemia o más desaparecido, ni siquiera cerca de poder decir algo coherente, digamos. Pero fíjate que lo importante no es si hubo muchos muertos o podían haber sido menos, yo lo dudo, sino qué va a pasar. Eso es lo que no se abordó en esta comparecencia. Estamos ya seguros, tenemos garantía de que no importa cómo evolucione la pandemia en México, va a haber atención para todo aquel que se enferme, no importa si se mantiene una cierta estabilidad o si hay un rebrote, está el gobierno en capacidad de hacerle frente a cualquier circunstancia que venga. Eso es lo que a mí me hubiera gustado oír. Dora. De ahí que en un momento la presencia de López-Gatell fuera un distractor. Yo veo todo esto como un montaje precisamente por la falta de habilidad, capacidad y tal vez hasta información por parte del secretario de Salud. Gatell no tenía nada que hacer, pero fue el mejor distractor. En ese momento se centra la atención en él y de una manera cínica y retadora se presenta en el mismo lugar en donde fue insultado, en donde fue cuestionado. No se preguntó qué va a pasar, precisamente por todo el show que montaron. Fue darle un sesgo a la presentación del secretario de Salud. Y el cinismo, las risas, las poses que asumía el satánico doctor Gatell eran una burla, no solo para los senadores, sino para el mismo secretario de Salud, en donde él desvió el reflector hacia él. Y creo que todo estaba más que planeado, no tenía nada que hacer ahí, tuvo su oportunidad y no lo aprovechó. Sin embargo, fue como parachoques del secretario de Salud. Bueno, ya te digo que una de esas que se tomó el selfie es guapísima la diputada, pero bueno, eso es otra cosa. Él dijo en cita textual, no son datos para enorgullecernos, pero debemos estar conscientes que pudo ser peor. 87,000 muertes, ¿qué puede ser peor que 87,000 muertes? Que 95,000 muertes, 100,000 muertes. no, es lo que puede ser peor. No, Mario. Es lo que va a ocurrir antes de que termine el año. Entonces quiere decir que vamos hacia un panorama negro. Pero es que lo que yo he dicho siempre, si hubiera habido orden en las declaraciones, a ver, se me encierran en su casa, a ver, se me ponen máscara, a ver, en fin, direcciones concretas, claras, para los que no entendemos o que somos necios o que no queríamos guardar la sana distancia. Ahorita habló Alejandro también del espectáculo ese. Oye, me dolió la panza, la que le dio la urna. ¿Qué quiere decir con eso? Mejor que se la regale a una familia de las que hacen falta, son caras. Insultante eso, Alejandro. Absolutamente. Y como dices, a ver, cada gobierno asumió la crisis de una manera distinta. Aquí yo también coincido que desde el principio no hubo la coordinación necesaria. Igual tendríamos las 85,000 muertes, pero estaríamos quizá en otro nivel, quizá hasta económico. Yo creo que aquí lo que faltó exactamente fue una planeación. Creo que al principio fue muy soberbio el gobierno de decir, no, a nosotros no nos pasa nada, aquí que el calorcito, que nuestra raza es fuerte desde el origen.
y creo que tenía que asumirse de otro modo porque nosotros somos países empobrecidos y hablo por América Latina. Ayer lo hablábamos. No es lo mismo lo que ha sucedido en el resto del mundo con lo que está sucediendo en América Latina, porque aquí era imposible confinarte al 100% como lo hicieron en Francia, en Italia, en España, en Alemania. No iba a aguantar la economía, pero sí, como gobierno hubieras podido tomar medidas más severas para la gente que realmente no necesitaba estar fuera y estaba fuera. Parar tus proyectos, obras públicas importantes como el Tren Maya, no era suspenderlas, era simplemente posponerlas y utilizar todo ese dinero que se ha gastado en el Tren Maya, en el aeropuerto, en Dos Bocas, para ayudar a la gente a que el mayor número de población pudiera quedarse en sus casas, cuando menos 2-3 meses, con un sueldo, lo que se estuvo discutiendo en el Congreso, que nunca cuajó, lo de un salario mínimo, digamos, base para ayuda. Sí, claro que se podían hacer más cosas. Y lo del cubrebocas, realmente esa soberbia presidencial de yo no uso su cubrebocas, yo sé que el presidente nos quieren tutelar para unas cosas, pero para otras cosas no. Y la gente se queja, es que nosotros somos los responsables, sí, pero las autoridades ponen el ejemplo. Y yo insisto, aquí sí creo que Claudia Sheinbaum lo ha hecho muy bien porque no la ves en un evento público sin su cubrebocas. Yo creo que hubo un desacierto absolutamente, ya es muy tarde como para ver. Ya está, hoy cierra Chihuahua completo otra vez, están regresando a marzo del 2020. Entonces, como dice Mario, ya es terrible lo que ha sucedido, pero ¿qué vamos a hacer en los siguientes meses? Porque esta economía no se puede cerrar, es un hecho. Apuntó que recibió los hospitales abandonados y que hacen falta 200,000 médicos, que tienen un déficit de 200,000 médicos. Es como si un equipo de fútbol se pone a jugar con 3 jugadores. Pues no, les faltan todavía para competir. Y eso que estás diciendo de Chihuahua, ayer salió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y dijo, estamos en una situación peor que cuando inició esto. Peor la saturación de hospitales, peor los números de contagiados. Y vámonos, que baja la cortina. Y por lo pronto, ley seca. Prohibición de que la gente circule en la noche, porque es muy curioso, pero fíjense, él resume el problema en 2 cosas. El transporte, tanto público como privado, ya sea laboral o la gente que se mueve para algún fin comercial, y las fiestas los fines de semana. Las fiestas los fines de semana es el principal problema de Chihuahua y por eso regresa al semáforo rojo. Porque estaban explicando, no de Chihuahua, sino de Nuevo León, que llegan a la fiesta sí, con su cubrebocas, pero después de la tercera cuba, adiós cubrebocas, adiós sana distancia, adiós todo. Ayer lo dijo Alejandro, con 3 tequilas te basta para olvidarte de quién es el vaso. De todo. Ya no digamos el cubrebocas. Cierre de todas las actividades en Ciudad Juárez a partir de las 10 de la noche. Ley seca los fines de semana hasta que no vuelva a la normalidad. Nos tienen que hacer como niños chiquitos. Como no podemos autorregularnos y evitar las fiestas, pues nos dejan de vender alcohol. Pero va a suceder lo que sucede siempre. Oye, ya es viernes, vamos a comprar chupe, porque el fin de semana hay ley seca. Y entonces van y llenan una cajuela. Y ya estamos listos para seguir adelante con la fiesta. No, bueno, el Bronco les habla así a los ciudadanos de Nuevo León. Les ha dicho, si se portan bien, o sea, como dices, nos tienen que venir a decir como si fuéramos menores de edad. Aquí es donde uno se da cuenta de que todavía no nos comportamos como una ciudadanía responsable, aunque hay que decirlo, a ver, esto es a nivel mundial. No es un asunto nada más de los mexicanos. Hemos visto mucha irresponsabilidad en Inglaterra, en Francia,
porque los jóvenes se desataron una vez que se desconfinaron. Entonces sí, yo creo que es parte de la naturaleza humana, de este hartazgo, de este cansancio, pero allá sí se atreven a tomar medidas más duras, más severas, que no quiere decir que vamos a crear campos de concentración para que nadie salga. No, es simplemente hacer que la gente, obligarla simplemente a que respete durante algunos días la ley, punto. Pero es que en verdad no ha tomado el gobierno este asunto con seriedad. ¿Cómo es posible? Estamos en plena pandemia, están aumentando los contagios. Después de 8 meses no se ha podido detener, no acabar con el contagio, sino detenerlo. Que estemos efectivamente en un nivel de poco contagio cada día, cuando tenemos el Zócalo lleno de gente ahí sentada. ¿Cómo se va a evitar? No es cierto, dicen que están vacías las casas de campaña. Pero están los otros de enfrente. Miren, les platico un caso en Chihuahua. Llegaron 2 mujeres, un hombre, con un anciano. Parece que el hombre mayor venía enfermo y todo indicaba que era COVID. Pues las mujeres llegaron al hospital y exigieron que se ingresara al adulto mayor. Pero les dijeron, no hay lugar. Salió la enfermera y les dijo, no hay lugar, estamos saturados. Es en Chihuahua, donde las clínicas están saturadas. Les dijeron que no era posible atenderlos. Pues parece que ahí acabó el problema, pero no. Isabel Victorio es la jefa de enfermería en el horario nocturno del Hospital General local. Es dependiente del gobierno estatal. Y después, cuando salió, la jefa de enfermeras que les había dicho, discúlpenos, pero no hay lugar, no tenemos manera de atenderlo. Llegaron las parientes de este señor y que le ponen una paliza a la jefa de enfermeras. La golpearon hasta derribarla, la insultaron. Y bueno, pues se tuvo que presentar una denuncia porque en los hospitales hay policía federal que no pudo detener a las mujeres porque pues actuaron violentamente y con la sorpresa. Y después las mujeres querían que les diera el perdón a la enfermera. Le pedían, pues denos el perdón para llegar a un acuerdo. Pero aquí vemos 2 problemas. Primero, la desesperación de la gente. Pues tú tienes a tu familiar enfermo y necesitas que lo atiendan. Y luego los hospitales están saturados. ¿Cómo le hacen en el hospital si no tienen una cama, un respirador, un doctor, un curita para ponerle al enfermo?